Hola, Padre Federico aquí de nuevo. Ya estamos en episodio 12. Pero primero, si está visitándonos por primera vez, yo quiero que pasen a capítulo 1 o episodio 1 porque va en etapas. Si no, si ha estado con nosotros todo el tiempo, vamos a comenzar hoy con capítulo 12 de Génesis. Hemos acabado con dos hombres más grandes del Antiguo Testamento, con Adán y con Noé. Ya hemos pasado por ellos. Ahora, en capítulo 11, en Génesis, que es Yahvé, Yahvé o Señor o Jehová, uno de estos nombres, es de un hombre del templo de Jerusalén. Y en este capítulo 11, comenzamos con esto. Dios saca a Abraham de Ur. Ur es el pueblo en donde vivía Abraham. Abraham es Abraham ahora, pero va a cambiar Dios su nombre de Abraham a Abraham, pero esto es más tarde. Ahora es Abraham y Saría. Este lugar de su casa, de su país, su pueblo, es como 200 o 300 al este de Israel. Ahora, es que ahora en capítulo 11, Dios ha sacado a Abraham y lo ha llevado o lo ha guiado a un lugar que se llama Harán. Ahora en capítulo 12 vamos a comenzar con Abraham y con su familia en Harán y van a ir al sur. Y comienza así. Dios llama a Abraham. Vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Va a guiarlo a Canaán, es la tierra en donde van a ir. Haré de ti una nación grande. Una nación, una persona va a ser una nación grande. Bien raro. Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditos todas las familias de la tierra. Esto no es posible porque no va a bendecir los de Canaán, porque si recuerdan ustedes, en la inundación, después cuando salieron de la barca, Noé, recuerda, él se puso borracho y al despertarse, le echó la culpa a Canaán y esta es la tierra a donde van a ir, a Canaán, y Abraham va a ser un descendiente de Sem. Y ahora estamos comenzando con la situación que va a pasar, que Abraham y sus descendientes van a tomar posesión de esta tierra. Ahora, versículo 4. Entonces Abraham se fue, tal como Yahvé le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. 75 años. Y va a ser de él una nación grande. Ya es viejo, pero Dios puede hacer cualquier cosa. Vamos a seguir en capítulo 5. Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y a las personas
que habían adquirido en Harán. Parece que hay otros, no son su familia, pero son gente que había adquirido a Adán. Quizás gente que lo habían visto y que habían decidido que, bueno, vamos a seguir con él porque tiene algo especial. Algo pasó. Adquiriendo en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán. Ya van a Canaán de Harán. A la tierra de Canaán llegaron. Versículo 6 dice, Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem. Siquem va a ser un lugar especial en el futuro de los israelitas, porque será un centro de culto. Hasta la encina de Moré. Encina es un tipo de árbol. Los árboles son importantes porque hay mucho desierto y se necesitan árboles, se necesita agua y siempre hay montes. Montes son importantes porque según ellos, según su manera de pensar, lo más cerca de Dios, lo más alto que pudiera ir, lo más cerca que estaría con Dios, según su manera de pensar. 7, versículo 7. Yahvé se apareció a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Va a darle a los descendientes de Abraham la tierra de los cananeos. Esto es lo que nosotros sabíamos esto, porque lo habíamos aprendido cuando Noé le echó la culpa a Canaán. El Señor, o Yahvé, se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar. Este altar va a ser importante en el futuro. Es como él está marcando los lugares que van a usar en el futuro en su patria, cuando tomen posesión de esta tierra. Abraham allí construyó un altar que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte. Monte es importante. Al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Aquí, por primera vez, está invocando el nombre del Señor. Por eso tiene un altar allá. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Todavía va hacia el sur. El Negev es un desierto en el sur de Israel. Ahora vamos a cambiar de materia. Vamos a ver algo nuevo. En el pasado hemos tenido dos escritores. Uno, el sacerdote. El sacerdote, sus características fueron que un Dios no cercano, un Dios lejos, que un Dios que podía, simplemente con mucho poder, podía hacer cualquier cosa. Dijo que habrá sol y hubo sol, habrá luna y hubo luna. También usaba detalles el sacerdote. Por ejemplo, en capítulo 1 es lo que hizo primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, etc. En la inundación, cuando les dijo a su gente, a Noé y su familia que hicieron el arca, les dijo que 100 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. Detalles es lo que usa el sacerdote.
El segundo escritor fue un escritor del sur del país, en Jerusalén. En Jerusalén, porque sabemos esto porque usa nombres del sur cuando está hablando. También tiene por el nombre de su ser supremo, se usa el nombre de Yahvé, o Señor, o Jehová. El sacerdote usó el nombre de Dios. Dios. Muy bien. Ahora vamos a el tercer escritor. Vamos a darles un poquito de historia. En el tiempo de Israel, había 12 tribus. Tribus como de indios, no de ciudades, como tribus. Y había un juez en cada tribu. Y el juez cuidaba solamente su propio tribu. No le importaba otro tribu. Pero ellos pensaban, esto es peligroso. Si alguien ataca a un tribu y los otros no actúan, lo van a conquistar. Por eso decidieron, no queremos jueces de uno para cada tribu, queremos algo que pueda gobernar a todos los 12 tribus, y esto se llamaba rey. Ellos le dijeron a Dios, queremos un rey. Bueno, Dios no quería que ellos tuvieran rey, porque él había servido de rey, y él quería seguir su rey. Pero seguían insistiendo. Finalmente Dios dijo que muy bien, si quieres rey, va a tener rey. Bueno, el primer rey se llamaba Saúl. Era un buen hombre, pero tenía un defecto. Él estaba bien celoso. Había otra persona que se llamaba David, que era más famoso de él. Y decidió Saúl que yo voy a matar a David. Pero Dios tenía otros planes y guardaba a David y no podía matarlo. Después de tiempo, Saúl en una batalla fue matado. Entonces la gente decidió, bueno, necesitamos otro rey, y ellos eligieron a David. David fue el rey mejor que todos los reyes de todo Israel. Mejor porque quería unir los 12 tribus. No tenía favoritos. Por eso, él tenía un sacerdote en el sur, y para aplacar la gente en el norte, puso también un sacerdote allá. Otra cosa, se casó con muchas mujeres, y muchos de los líderes de los tribus, y cada tribu tenía una conexión con él por el matrimonio. Esto unía también la gente. Otra cosa es que había tanta prosperidad, y el reino se extendió, conquistó otras tierras, hasta en Egipto, hasta al norte de Mesopotamia. Se engrandeció, todo estaba muy bonito, la gente estaba contenta. Pero un día murió él. Entonces su hijo se llamaba Salomón. Salomón era un buen hombre. Dice la Biblia que era el hombre más inteligente del mundo, y también edificó el templo para Dios. Esto fue su trabajo. Pero poco a poco comenzó a bajar la unidad porque cosas que hacía él. Una cosa es que él decidió, no necesitamos un sacerdote en el norte, y lo quitó. Otra cosa, para tener el templo necesitamos muchos impuestos, y él hizo más alto el impuesto en cada tribu. Y a ellos no les gustaba esto. Y finalmente, lo que fue lo peor de los peores, él comenzó a casarse con mujeres fuera de su linaje de los israelitas, y las otras mujeres trajeron sus dioses
falsos para ellos, y él comenzó a hacer culto a estos dioses. Y cuando hizo esto, Dios quitó la protección del reino y bajaba la unidad. Entonces murió él y tuvo un hijo que se llamaba Rehoboam. Rehoboam fue peor que papá. Él hizo más alto el impuesto en la gente y finalmente la gente dijo que no podemos aguantar más. Entonces, lo que había sido una nación unida se separó. Pero antes tenían las mismas historias, los mismos cuentos. Pero cuando se separaron, comenzaron a decirlas según su propia manera y de esta manera ya tenemos el escritor en el sur, ya vamos a tener otro escritor en el norte. Y como en el sur, una de las características del escritor del sur fue que hablaba en historias, no como en datos, como el sacerdote. Historias como de Adán, historias como Noé, ya historias como con Abraham. Dos cosas más. Cuando hablamos cuando leemos de este escritor, vamos a ver también que él usa sueños para pasar información. Los otros no, nada más él. Su ser supremo va a ser Dios como el sacerdote. Esto ya vamos a leer una sola historia, pero de dos ideas diferentes. Vamos a comenzar ahora en capítulo 12 con versículo 10 y vamos a recordar las cosas que pasan porque las mismas cosas van a pasar en otro lugar que vamos a leer y cambiado un poco, pero las mismas cosas. Vamos al grano. Versículo 10 en capítulo 12. Dice esto. Pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar allá un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Primera cosa, Abraham y su familia va a otro lugar, a Egipto. Segundo, cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Muy bonita ella, de 65 años. Y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán ellos, esta es su mujer, y me matarán. Él tiene miedo. Pero a ti te dejarán vivir. Di por favor, escuche, di por favor que eres mi hermana. Dos cosas. Van a otro lugar, y ella va a decir, no es mi esposo, es mi hermano. Entonces, di por favor que eres mi hermana, para que me vayan bien. Él va bien porque va a recibir muchas cosas a causa de su señora. Muy raro lo que va a pasar. Por causa tuya, me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Para que yo viva. Él tiene miedo de que ellos me van a matar para agarrar a mi señora, que es tan hermosa. Bien raro la cosa. Versículo 14 dice, cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, ¿sí? La vieron los oficiales de Faraón. Faraón es otra palabra en Egipto para rey. Y la alabaron delante de él.
Entonces, esta es la tercera cosa. Entonces, la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Tres cosas. Ellos van a otro lugar. Ella dice, es mi hermano. Ya el rey o el faraón la toma a su casa. Y este trató bien a Abraham por causa de ella. Esto es lo que le dijo. Me van a tratar bien. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Muchas cosas simplemente porque había tomado su hermana, según pensaba él. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios está enojado porque Faraón tiene una mujer casada. La cuarta cosa. Primero, va a un lugar. Su esposa dice, es mi hermano. El faraón la toma en su casa. Segundo, la cuarta cosa, Dios va a castigarlo con plagas. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? Porque dijiste, es mi hermana, de manera que yo la tomé por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer. Tómala y vete de aquí. Vete de aquí. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Estas cosas, vamos a escuchar la misma cosa, pero en el norte y va a cambiar muchos detalles. Abra su libro, su Biblia ahora, a página 20. 20. No página, capítulo 20. Y vamos a leer. Versículo 1, capítulo 20. Abraham partió de ahí hacia la tierra de Negev, el desierto, y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Muy bien, ya ha ido, pero no a Egipto, ya está en Gerar. Va a ser la misma historia, pero dicho de una manera de pensar diferente. Las mismas cosas. Escuchen. Y Abraham dijo a Sara, ya es Sara y Abraham. Era Abraham en capítulo 10, Abraham en 20, porque en capítulo 17 Dios cambia su nombre de Abraham. Abraham significa padre de muchas naciones, como dijo allá antes hoy. Ahora, entonces Faraón llamó, Abraham dijo a Sara, su mujer, es mi hermana. La segunda cosa. Primero va a un lugar. Segundo, es mi hermano. Y entonces, Abimelech, este es el nombre del rey, Abimelech. Entonces, Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. La tercera cosa. El rey tiene a Sara en su casa. Tres cosas. Después, versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, he aquí, eres hombre de muerto. Peor que las plagas. En capítulo 12 había plagas. Ahora dice, eres hombre muerto. La corta cosa. Va a castigar al rey. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche. Cuando vemos sueño,
es una característica del norte. Sueños, recuerda, sueños y ángeles. Cuando vemos sueños y ángeles, es una característica del escritor del norte. Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, he aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Y ahora está sabiendo. Mas Abimelech no sabía, no se había acercado a ella. Y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? Porque él no sabía lo que pasaba. No me dijo él mismo, es mi hermana. Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes, yo he hecho esto. Yo no sabía. Entonces Dios le dijo en el sueño, otra vez con el sueño del norte. Sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, yo te guardé de pecar contra mí. Por eso, no te dejé que la tocaras. Él es profeta, orará por ti y vivirás. Por eso está dándole todos los ganados, todo, aquí también terreno le va a dar, porque Abraham es profeta y él puede maldecir al rey. Muy bien. Entonces, ahora, pues devuelve la mujer al marido, devuélvela. Porque él es profeta y orará por ti y tú vivirás. Fuerte. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Bastante. Abimelech, el rey, Abimelech se levantó muy de mañana. Sí, está preocupado. Se levantó muy de mañana. Llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo la misma cosa. ¿Qué nos has hecho? ¿Y en qué pecado contra ti? Para que hayas traído sobre mi reino un pecado tan grande. Me has hecho cosas que no se deben hacer. Y Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, este es algo extra, yo creo. Además, en realidad, es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Y vino a ser mi mujer. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, de Ur, yo le dije a ella, este es el favor que me harás a cualquier lugar que vayamos, dirás de mí, es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas, otra vez, ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Él sale ganando. Y a Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata. He aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo. Y ante todos quedas vindicada.
Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Y en la última frase dice, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Puede ver que tenemos aquí no solamente 2 escritores, ya tenemos 3. Esto comenzó como la primera, una sola historia. Pero cuando se separaron, hicieron la historia de maneras diferentes. Por eso, cuando trata de leer la Biblia, literalmente, es imposible hacer. Recuerden esto, cuando alguien se le acerca y le dice a usted, no llamará a ningún hombre padre, pregúntale a él, dígame lo que sepa de Noé. Él va a llegar a 2:14 y no tendrá manera de responder, porque él no sabe que hay 2 hay ahora 3 historias diferentes. Favor de dejar un comentario y favor de compartir esto, porque hay gente que necesitamos, especialmente hispanos, atacados por otros. Simplemente dígales, enséñame por favor la historia de Noé. Que Dios los cuide.